aquí en México estamos acostumbrados en lo que es América Latina y quizá en el mundo a poner nombres, pues, ¿cómo se va a llamar? ¿Verdad? Ah, pues que se llame, no sé, como el papá, que se llame, pues hay tantos nombres, con decirles que hay quien se llama hasta Batman. Yo creo que sí, ya está prohibido. Ya lo prohibieron, pero Anit de la Red. O sea, cuando los papás tienen hijos, ¿verdad? El nombre tiene que, y más en el pueblo de Israel, tiene un significado muy pesado, muy trascendental, ¿verdad? Miren, por ejemplo, yo me llamo Rebeca. No, yo no le veo tanto significado porque significa que una atadura, un lazo, aunque sí tiene cierto sentido. La me pusieron Rebeca también por la pastora de mi papá. Y yo les digo, y en el nombre me pusiste, ¿verdad? La sentencia del ministerio, gloria a Dios. Hermanos, tiene peso el nombre. Entonces, aquí, Ruth significa amiga, ¿sí? Amiga. Yo les recomiendo, es recomendación, que cuando vengamos a la casa de Dios, traigamos nuestra Biblia, traigamos un cuaderno, traigamos una pluma. ¿Por qué? Porque hay detalles que necesitamos que anotar. Porque, fíjense, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego por ahí les voy a poner un esquema. Tenemos que sentidos, ¿verdad? Estamos viendo algo, escuchamos, ¿verdad? Hablamos, bueno, el que está aquí pues, le toca estar hablando. Tocamos, y cuando nosotros escuchamos, pensamos, estamos leyendo la Biblia y aparte escribimos, ¿qué estamos haciendo? Reforzando nuestro aprendizaje. Y aunque ya sepamos algún pasaje, es bueno que la palabra de Dios siempre tiene ángulos diferentes. Y siempre, aunque leamos, no sé, 100,000 veces el mismo pasaje, nos va a dar una enseñanza diferente, ¿verdad? Y nos va a traer nueva luz para nuestra vida. Entonces, les decía, Ruth significa amiga. Pero antes de ver a Ruth, vemos que ellos vivían en Betlehem. ¿Alguien sabe qué significa Betlehem, que no sea el pastor? ¿Qué significa qué? Betlehem, el lugar donde ellos vivían. Dice aquí que hubo hambre en la tierra, ¿verdad? Dice, ¿y un varón de dónde? De Betlehem de Judá. ¿Alguien sabe qué significa este nombre? ¿No? Bueno, Bet está dividido en dos. Betlehem, uno significa casa, ¿sí? Aquí voy a poner el pizarro. Cuando ustedes vean Bet en la Biblia, significa que casa. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, Bethesda, ¿verdad? Bethesda significa ¿qué? Casa de consolación. Betlehem, sin equivocarme, Betlehem. ¿Sí, verdad? Betlehem significa pan. El lugar donde ellos habitaban, ¿cómo se llamaba entonces? Casa de Pan. Casa de pan, ¿verdad? Casa de pan, qué bonito nombre. Pero aquí lo curioso que nos está diciendo la Biblia es que hubo hambre. Pero esto es irónico, porque en la casa de pan escaseó el pan, escaseó el alimento. Imagínese a alguien que su nombre signifique, por ejemplo, ¿nadie se llama Abigail? Por ejemplo, Abigail significa ¿qué? Mi padre de gozo. Imagínese que sea una persona deprimida y que se quita la vida. No es congruente, ¿verdad? Betlehem, casa del pan, hubo, irónicamente,
Hambre. Todo lo natural, dice la palabra de Dios, que todas las cosas que se ven son un tipo de aquello que es espiritual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo lo natural nos da una enseñanza. Nosotros podemos encontrar a Dios en su creación, en la naturaleza, podemos aprender, y mismo la Biblia habla, por ejemplo, de las hormigas, habla del león, habla de muchas cosas. ¿Por qué? Que nos dan un sentido espiritual. Y en este caso, fíjese, vamos a situar la historia. Estaba en el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía y con perdón lo que le daba, ¿qué? Su soberana voluntad, la gana. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Cuando querían, se iban tras dioses ajenos, ¿verdad? Que los que no fueron enseñados. Cuando querían, se volvían a Dios. Cuando tenían problemas, ellos ya no podían, ay, sí, Dios mío, ayúdame. Pero en este tiempo, seguramente de hambre, fue un reflejo. Y yo lo que es que fue un reflejo del hambre espiritual. ¿Por qué no había bendición? ¿Por qué no había alimento? Porque así estaba de escaso, ¿qué? Lo espiritual. Estaban que lejos de Dios, estaban en pecado, estaban mal. ¿Y cómo está el mundo hoy, hermanos? Cada uno hace lo que quiere. O sea, cada quien actúa conforme cree. Y todos lo hacemos en algún sentido. La diferencia con los cristianos es que sabemos que la palabra de Dios. Este es el pan y vamos para allá. Pero el mundo hacia afuera está perdido, ¿verdad? Dando de vueltas. Ahora, tristemente a veces en el pueblo de Dios, a veces también, cada uno hace lo que bien que le parece. Pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque eso trae ¿qué? Hambre. Y entonces debe haber ¿qué? Alimento. ¿Qué alimento? El alimento espiritual, el alimento de la palabra, el alimento de la presencia de Dios. ¿Hay qué? Hambre. Hambre. Compártele a otro. No se me ocurre nada. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Hambre. Y no del hambre buena en un sentido. O sea, porque en un sentido todos tenemos que tener ¿qué? Hambre de Dios. Pero estoy hablando de una escasez donde no hay nada, donde no se lee la Biblia, donde escucha la predicación y no le entiende nada. En su defecto, donde hay eso, escasez, necesidad, ¿verdad? Espiritual. Ahora, este hombre era de Betlehem, ¿de dónde? De Judá. ¿Cuál era la región? Judá. ¿Alguien sabe qué significa Judá? ¿No? Empieza con A y lo acabamos de hacer. Alabanza. Muy bien. Muy bien. Judá significa ¿qué? Alabanza. Entonces ellos eran bendecidos. ¿Por qué? Porque tenían pan. Y hace rato les decía, fíjense cómo es el Espíritu Santo. Nos llevó a Proverbios 4 y nos habló del pan que comen ¿quién? Los impíos, un pan de maldad. Pero Jesús dijo, yo soy el pan ¿qué? De vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Y vamos a hablar hoy de la casa ¿qué? De pan y de la alabanza. Aleluya. Entonces, seguramente no había alabanza, no había búsqueda de Dios, y entonces vino en lo natural el hambre, la necesidad, y tuvieron que irse a peregrinar, ¿verdad? A los campos de una tierra que se llamaba Moab, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos el mapa, ya no se los puse, ellos
puntito, aquí hay agua, y dieron que la vuelta. Tuvieron que irse a otro reino, ¿verdad? Y más que el significado de Moab, bueno, yo se los voy a decir. Los moabitas descienden o nacieron de aquel pecado que tuvieron las hijas de Lot con su papá. ¿Sí ubican a Lot, hermanos? ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Sabemos de quién hablamos? No. Ok. Lot era sobrino de Abraham. Abraham fue el hombre que Dios llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Y voy a hacer de ti una nación grande, ¿verdad? Pero Abraham sale con Sara, su mujer, pero no quiso salir solo. ¿Se llevó a quién? A su sobrino Lot con él. Y hubo pleito entre él y Lot se quiso ir a Sodoma y a Gomorra. A ver si les va a sonar, Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo: voy a destruir, ¿qué? Sodoma y Gomorra. Y las destruyó. ¿Qué tenía que hacer Elimelech, que significa Dios es rey, que vivía en la casa de pan, que vivía en una tierra de alabanza? ¿Qué tenía que ir a hacer? A Moab. Nada. Donde tenían un Dios que se llamaba Quemos, donde adoraban a Baal, donde ofrecían sus hijos, tristemente en fuego, donde la idolatría estaba al mil, hermanos. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer alguien que empieza a conocer la palabra de Dios o que conoce la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ir a hacer al mundo de Moab? ¿Qué tenemos que ir a hacer ahí? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque podemos estar en la casa del pan. Ahora, ¿dónde nació Jesús? ¿Saben dónde nació Jesús? En Betlehem. Belén, que era Betlehem de Judá. Y por eso él dijo: yo soy el pan de vida, dice Juan 6, que descendió del cielo. ¿Ven cómo los nombres tienen un peso muy, muy tremendo en la vida? Sí, aleluya. Cuando estamos en Jesús, estamos en el lugar correcto. Y si hablar del Señor Jesucristo, es hablar de tantos aspectos, ¿verdad? Pero hoy vemos que Él es ese pan para nosotros. Ahora fíjense, Noemí significa placentera, placer. ¿Cómo es alguien placentero? ¿Cómo será? ¿Será amargado? No, es alguien que tiene ¿qué? Una sonrisa, alguien que es amable, hijos, alguien que es alegre, alguien que seguramente, no sé, ¿verdad? Hablando de temperamentos, a lo mejor alguien muy sanguíneo, ¿verdad? Que le habla a todos y hola, ¿cómo estás? Beso, abrazo, papacho y ¿verdad? Sin cara de limón. Y su esposo significaba que Dios es rey. Y vivían en la casa de pan y en la tierra de la ¿qué? De la alabanza. Pero sus hijos, dice que sus hijos eran Malón y Kelión. Uno significa enfermedad y el otro significa derribar y destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo doy gracias a Dios por los jóvenes que están aquí. Porque un poquito, ¿verdad?, lo que nos hemos estado conociendo, yo sé que son chicos que aman a Dios y que buscan al Señor. Pero, hijos, no tienen la necesidad de tomar
la naturaleza ni de enfermedad, ni natural ni espiritual, Martín, ni de destrucción. En todos los sentidos, ni para su casa, ni para su familia, ni para nada. Al contrario, de sanidad y de edificación. Amén. Pero sin embargo sus hijos eran ¿qué? Enfermedad y destrucción. Se van a Moab. Toman sus hijos mujeres ¿qué? Moabitas. Una se llama ¿qué? Ruth y la otra se llama Orfa. Ruth significa curiosamente amiga. Pero Orfa también, digamos que su significado, su raíz, es esta parte, hermanos. Esa parte que es la cerviz, que es dar la espalda. Esta parte de nuestro ser, y a lo mejor luego nos permite ir viendo muchas cosas en la palabra, tiene que ver con la voluntad. Dios le dice a su pueblo muchas veces, pueblo de dura cerviz. ¿Por qué? Porque no quería venir y doblegarse delante del Señor. Y eran duros, porque cada uno decía, aquí dice, lo recto delante de sus ojos. Lo que yo creo que está bien, eso. Eran duros. No se doblaban. Bueno, Orfa tenía esa naturaleza, que tenía que ver con ¿qué? Con la cerviz. Y Ruth, amiga, aunque era ¿qué? Moabitas. Aquí vemos cristianos segunda generación. ¿Qué quiere decir? Los cristianos donde la cuna ya era cristiana, ¿verdad? Pero que en su momento hemos tenido o necesitamos el encuentro personal con Jesucristo. Pero también hay primeras generaciones, que por decirlo así, ¿viene de dónde? De Moab, como una Ruth. Pero esta Ruth, les dejo el significado de Moab. Esta Ruth se casa, ¿verdad?, con uno de estos hombres y conoció a Noemí, a su suegra. Es una historia muy bonita, el libro de Ruth también, sobre una nuera y una suegra, ¿verdad? Y una nuera y una suegra. Noemí tenía la naturaleza de placentera. Y fíjense, y aquí en el libro de Ruth también encontramos las figuras, muchas figuras. ¿Qué quiero decir con eso? O representaciones. Representaciones, por ejemplo, Ruth simboliza a aquel creyente que vino del mundo y conoce a Jesús, ¿verdad? O todo aquel que hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, porque les digo, todos lo necesitamos ¿qué? Tener esa experiencia con Dios. Por ejemplo, yo crecí en el Evangelio, pero a determinada edad en mi juventud tuve que decidir por quién, por Cristo Jesús. Así de fácil. Ahora, vamos a encontrar aquí la figura del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar, en este caso, Noemí tiene esa figura del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a Jesús? El Espíritu Santo. Hay muchas cosas aquí. De Dios nada escapa de control, y pese a que ellos hacían lo que les parecía y tuvieron que irse porque no había más lluvia y había más alimento, nada escapó del control de Dios para encontrar a Ruth y dejarnos una enseñanza. Ahora, ellos se casan ¿con quién? Con Ruth y Orfa, ¿verdad? Y se mueren. Se muere Malión y se muere Kelión, se muere el enfermo y se muere el de destrucción. Y entonces ya tenemos en la escena 3 viudas. Noemí, porque ya se había muerto Elimelech. Tenemos en la escena a Orfa y tenemos viuda ¿a quién? A Ruth. En aquel tiempo, y si nos situamos también en la historia,
no era así como que, hermana Joana, como que las mujeres pudieran trabajar o que pudieras estudiar o que dices, pues no importa, ¿verdad? Si tengo o no tengo una pareja, hermana, pues yo puedo trabajar, ¿verdad? Y puedo tener lo que en ese tiempo no era así. La mujer dependía totalmente de ¿quién? Del hombre. Y Noemí quedó sola, tan sola, que no nada más se muere su esposo, se mueren sus 2 hijos. Y no tenía un tercero, hermana Joana. Y se queda con sus 2 nueras. ¿Y qué les dice? Si leemos ahí más adelante, ¿qué les dice? Váyanse, regrésense ya a la casa de su mamá, ¿verdad? Yo ya no tengo más que darles. Yo ya no sirvo para qué, para dar hijos, y si pudiera, ¿verdad? Ustedes iban a esperar a que crecieran. Váyanse. Orfa, con su servidumbre, dijo, yo sí me voy. Me regreso a mis dioses, me regreso a mi tierra, me regreso a, no sé, no especifica más la Biblia, pero imagínense que se va de nuevo a la casa de su mamá y me regreso a vivir mi vida, ¿verdad? Como bien me parece, y a lo mejor hasta encuentro a alguien más. Pero Ruth no la dejó. No la dejó. Sucedió que Noemí, ¿verdad? Sucedió que Noemí había escuchado que ya en Betlehem había otra vez pan, que habían sembrado, que estaban cosechando, que había otra vez ¿qué? Alimento. Y entonces se levantó. Dice el verso 6, entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Por qué tenían alimento otra vez? ¿Porque ellos podían? No. Lo acabo de leer, ¿por qué? Porque Jehová había visitado, porque Dios había visitado otra vez Moab con su presencia, y aunque no había nacido el Señor Jesucristo, la presencia de Dios había estado otra vez allí en Betlehem. Y ella escuchó y dijo, ay, ¿yo qué hago aquí en Moab? ¿Me voy a qué? A levantar. Imagínense una mujer ya no joven, sola, en todos los sentidos. Tal vez le cruzaron pensamientos de vergüenza. Voy a regresar y voy a estar sola, van a decir que fracasé, ¿verdad? Se murieron mis hijos, no tengo a nadie. ¿Qué voy a hacer? Y hablando a las mujeres, hermanas, que estamos, como mujeres tenemos a veces que luchas en nuestra mente. ¿Y qué va a hacer de mis hijos? ¿Y mi esposo? ¿Y será que esto? Dios mío, ¿verdad? ¿Será que nos vas a ayudar? ¿Y será que...? Y vienen a veces momentos de ¿qué? De duda. Momentos de incertidumbre tal vez. ¿Qué va a pasar? Esto ya está resuelto, pero esto no, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Pero la primera decisión que tomó esta mujer fue levantarse. Y cuando hablo de levantarse, me refiero a levantarse en ánimo. Se levantó en mente, se levantó en espíritu. Dice, y levantóse en el 6. Entonces se levantó con sus nueras. ¿Sí? ¿Se imagina lo que representaba para ella? Ya no tenía una cabeza que la guiara. Ya no tenía alguien que le dijera,
Ella tuvo que tomar una decisión. Se volvió, ¿verdad?, de los campos de Moab, dejó Moab y regresó a Betlehem. Ella siempre guardó en su corazón su fe. Sabía quién era Jehová. Ella había sido enseñada a alabar y adorar ¿a quién? Al Dios único y verdadero, Jehová. Ella había sido enseñada que solamente existía un Dios, que no era Quemos, que no era Baal, ni ninguna de esos ídolos, porque todos los dioses de la tierra son ¿qué? Ídolos. Sino que había un Dios creador del cielo y de la tierra. Sí, amén, aleluya. Ella sabía quién era el Dios poderoso. Y no solo lo sabía, sino por lo que refleja aquí la historia, ella guardó su fe y ella fue un testimonio para su nuera. Al grado que cuando le dice ya váyanse, y vuelvo a ese punto, le dice Ruth, no, Orfa ya se fue, pero a mí no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y lo más tremendo aquí le dice es, ¿tu Dios qué? Va a ser mi Dios. Tu Dios va a ser mi Dios. ¿Qué vio Ruth en Noemí? De alguna manera vio la naturaleza de Dios. De alguna manera Noemí brilló para su nuera. De alguna manera la impactó, yo no sé, quizás su forma de ser con su esposo, quizás su forma de servir, quizás su manera de adorar a su Dios, quizás el ver que aunque era un pueblo idólatra, Noemí no iba a los cultos a estos falsos dioses, sino que tenía una fe. Quizás la vio orar, quizás la vio en momentos de angustia, o quizá cuando murió su esposo, sus hijos, la vio fortalecida en Dios. ¿Qué vio? ¿Qué vio Ruth? ¿Qué puede ver alguien para decir, tu Dios va a ser mi Dios? Tuvo que haber sido impactada. Y luego una nuera, ¿con qué? Con su suegra. No era su hija, ¿era quién? Su nuera. Y muerto el hijo, se rompe ¿qué? El lazo. Pero ella le dijo, oh, no importa si ya no hay un lazo por un hijo, yo voy a ir donde tú, porque yo quiero aprender más de tu Dios, yo quiero ser más como tú, yo quiero que me enseñes esa fe que tú tienes. Y ahí está, ¿verdad? La fe que las grandes deben enseñar ¿a quién? A las más jóvenes. ¿Qué vio Noemí? ¿Qué vio esta Ruth? Y Noemí como una figura de ese Espíritu Santo que guía. ¿Por qué? Porque Noemí, si viéramos toda la historia, Noemí la guió y le dijo lo que tenía que hacer cuando llegaron a Betlehem, para que ella fuera redimida y se casara con vos. Y vos representa al esposo celestial, a Cristo Jesús. Pero ella no era, siguió todas las instrucciones y todo lo que le dijo a Noemí. ¿Qué vería en Noemí como para obedecerla? A veces queremos que nos obedezcan, que nos hagan caso. ¿Quién necesita ver a alguien para obedecer? Que no la tuvieron que forzar. Ella voluntariamente, ¿qué? Se sometió. ¿Qué veo, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? Aleluya.
Ahora, ella supo, ¿verdad? Supo lo que era Betlehem. Seguramente Noemí le había platicado. Seguramente Noemí le había dicho: yo vivía en una tierra donde se alababa a Jehová. Yo vivía en donde había bendición. Yo vivía donde había pan. Yo he conocido del Dios verdadero. Pero le dijo: yo quiero ir contigo. Ni aunque me lo pidas, voy a dejarte. Yo me voy a aferrar, y tu Dios, ¿qué? Será mi Dios. Y la invitación de esta noche, ¿cuál es? Usted y yo ya conocemos a Dios verdadero, ¿verdad? Y tenemos que elegir estar siempre donde está esa sustancia y ese pan que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así como Ruth eligió, no importa de dónde venía. Ruth se convirtió prácticamente en una israelita, aunque salió del mundo, vino de lo peor, vino de ser idólatra, venía de lo que ya expliqué, venía del peor pecado, pero le logró convertirse en una vencedora y logró estar en la genealogía de Cristo Jesús, una moabita. Usted y yo no estamos aquí por buenos, estamos aquí porque somos llamados a ser parte del linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga.